Con Edgar Suárez, experto en el tema de empresas de familia, ¿cómo se llega a ser un consultor en temas familia, en empresas familiares? ¿Se tiene una empresa familiar o se aprende sobre el tema? Muchas gracias por la pregunta. Con mi hoja de vida yo soy abogado socioeconomista y trabajando con compañías siempre terminé con una pregunta que me decía el fundador y era ¿qué hago ahorita para que si yo me voy la compañía y mi familia y mi propiedad continúe? No había nada y recuerdo que en el año 95 asistí al primer curso que se hacía en Colombia de un costarricense que se llamaba Leopoldo Barrio Nuevo y dije, este tema es muy interesante, el de los protocolos de familia, pero faltaban elementos para hacerlo exigible. Y terminé haciendo una orientación, me tocó estudiar un MBA para poder hablar el lenguaje de las empresas y empezar a aprender de los fundadores y de la necesidad de lo que quieren las diferentes generaciones. ¿Y qué quieren en últimas? Seguir siendo familia y seguir manteniendo la empresa. Y entonces empezamos a estudiar qué herramientas había. Terminamos escribiendo un libro con mi socio, que es el doctor Humberto Serna Gómez, de la Universidad de los Andes, hace 3 años, que nos publicó la editorial Temis, en un esfuerzo de creer en lo que hicimos, donde recogimos las diferentes doctrinas que había aterrizadas al plano colombiano. Ese ha sido un poco el proceso de formación ya en esos 12 años que llevamos trabajando. ¿Cómo caracterizar la empresa familiar en Colombia? Okay. Es muy interesante porque hay la idea de que cuando hablamos de empresas de familia nos referimos a microempresas y no es cierto. Lo que hace que una empresa sea familiar es cuando un grupo familiar la controla, la dirige y sobre todo que quiere que pase de una generación a otra. Eso es el tema más importante. Entonces no importa el tamaño de la compañía. De hecho hemos trabajado con procesos de empresas de familia, de gobierno corporativo, con compañías muy grandes de este país, pero también con sector medio y aún con sector de microempresas, porque lo que lo hace es una familia que controla, administra y quiere que pase de una generación a otra. Pero para limitarnos al caso colombiano, muchas empresas familiares van cediendo porque van vendiendo propiedad por el tema de globalización. Hay experiencias colombianas interesantes en Barranquilla. Creo que es la única empresa familiar grande que todavía subsiste el embate económico. ¿Cómo lograr que esa empresa familiar se mantenga a pesar de esos efectos de globalización y demás? Ok, interesante, le agradezco sus preguntas por varios temas. Primero, en Colombia más o menos un 70-75% de las compañías son colombianas. En la costa está el segundo porcentaje más alto de compañías colombianas, familiares. Pero el problema de estas empresas es que cuando pasan de padres a hijos, sobreviven un 30%. Y a los nietos llegan un 14%. ¿Qué ha pasado con el resto? O se liquidaron, o fueron vendidas, o compradas entre ellos y perdió el sentido original. Lo que hemos encontrado adicionalmente es que más o menos un 67% de las compañías de este país fueron creadas en los años 70. Es decir, que hoy nuestros fundadores están sobre los 70 años, con hijos cuarentones, que están pidiendo pista. En ese instante es donde las compañías tienen su mayor problema, cuando tengan que definir cómo paso la batuta del papá a los hijos, sobreviviendo dos temas, la familia en primer lugar y la empresa. ¿Cuáles son las características para caracterizar y para diferenciar cuándo la familia es familia y cuándo la familia es empresa? Le agradezco esa pregunta porque el tema más complicado que tenemos en las empresas de familia es distinguir si quien me está hablando es mi papá o es el gerente. Y si a quien yo le estoy hablando es a mi papá, al gerente, a mi hermano o a mi gerente, toda esa mezcla de roles es lo que genera muchos conflictos en familia. Un consejo con el cual nosotros siempre empezamos las conferencias: la empresa de familia se maneja como si no fuera familiar. Cuando yo tengo un conflicto específico, debería decir qué haría si la empresa no fuera con mi familia sino con un tercero, y la solución surge inmediatamente. Y un segundo consejo: cuando yo debo intentar separar los ambientes, es decir, en casa no se habla sino de familia, en la empresa se habla del negocio. Y hay un truquito que nosotros usamos cuando hacemos protocolos y a la gente le parece gracioso, pero es muy útil, y es el que en la mesa de la casa o en la sala de la casa habla de negocios, invita al próximo almuerzo. ¿Y saben qué pasa? Que termina uno rescatando lo más importante, el escenario de familia, donde lo que nos une es el amor, y no mezclándolo con el escenario de empresa, donde lo que nos une es el lucro.
Entonces llegamos al tema de protocolos de familia, ponernos de acuerdo sobre las mismas políticas, sobre el tema de principios y valores, sobre el tema del manejo del conflicto inicialmente por un lado y por el otro el tema de la administración misma de la empresa y la injerencia. ¿Qué recomendaciones sobre protocolo de familia? ¿Qué es un protocolo? Un acuerdo de familia sobre cómo podemos seguir siendo familia, empresa y trabajar juntos. Es un proceso que parte no de la imposición ni de las votaciones, sino de la concertación. Es decir, recurrir al método anterior de escuchar al otro, entender lo que quiere y a partir de ello construir intereses. Y algo curioso, nos dicen, es que esta familia pelea mucho. ¿Saben cuál es la experiencia? Que las familias en la primera sentada con nosotros que hacemos están de acuerdo en un 80%. Y lo que pasa es que ese 20% influye mucho y genera dolores. Entonces lo que ha pasado en los procesos es que en ese 20% empezamos a hacer alternativas y la familia construye por un facilitador o un consultor a quien ya no se le mira por él sino por lo que dice. Y a veces nos ha pasado, si lo confesamos, que las ideas que damos no son nuestras, sino de la familia. Pero dichas por la familia generan resistencia. Y quiero recordarles la recomendación de Edgar Suárez, el documento sobre guías de protocolo de familia y buen gobierno que usted puede encontrar en el sitio web de Confecámaras o a través de la Cámara de Comercio de su ciudad. Un poco técnico, más importante para su preparación y su gestión como empresa familiar. Ya regresamos.